Buenas, buenas mis hermanos, buenas, buenas, gracia y paz mis queridos hermanos. Bienvenidos a Cristiano 2.0, ahora en YouTube. Hoy vamos a examinar la epístola de Santiago, vamos a hacer una breve introducción, tan breve como nos sea posible. Muy bien hermanos queridos, buenas, buenas, perfecto. Bien, ¿por qué es necesaria una introducción a la carta de Santiago? Muchas veces asumimos que Santiago es una epístola que está en el Nuevo Testamento, que tiene muchas cosas útiles para nosotros, que habla poco realmente de doctrina y habla más bien de la parte ética y moral. Y todo eso es correcto, pero el asunto es, ¿cómo es que deberíamos entenderlo? ¿Y por qué el énfasis en entenderlo? Bueno, porque si bien toca la parte práctica de la doctrina de la fe, a veces parece haber contradicciones con Pablo, a veces parece haber contradicciones con el Antiguo Testamento. Incluso se toca la parte del Concilio de Jerusalén aquí también. Si está dirigida a los judíos, ¿por qué yo siendo un gentil tengo que hacerle caso? ¿Tendría que ser importante para mí o relevante para mí? Muy bien, el apóstol Pablo dice que toda escritura es útil y provechosa para redarguir, para enseñar, para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para todo acto de buena justicia, de buena obra. Es en ese punto que tenemos que acercarnos cuidadosamente y confiadamente a la carta de Santiago. Santiago fue escrito en un contexto histórico, para un público específico, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces Santiago cubre una necesidad al público al que va dirigido. Y si bien tal vez la necesidad puede haber cambiado, en nuestro caso, todavía tenemos cosas útiles allí, porque el apóstol Pablo nos dice esto. Más allá de parecer un argumento circular, la única forma de saber si es así o no es comprobándolo por nosotros mismos. Muy bien, otro detalle que quiero darles a comentar es que yo como cristiano 2.0, como cristiano de a pie, no tengo acceso a la erudición, no soy un erudito. Tengo que confiar en maestros que Dios ha puesto, en maestros bíblicos, que nos acercan las palabras, las traducciones, las formas, la cultura, la historia. Y todo esto es para provecho de nosotros. De modo que esta introducción la voy a sacar de maestros bíblicos y de eruditos que han visto, estudiado y que tienen acceso a esa información que realmente es útil para nosotros. Así que muy bien, vamos a comenzar con la epístola de Santiago, una introducción muy breve, muy breve. Perdón nuevamente, muy bien. Nociones generales, la epístola de Santiago. ¿De qué Santiago hablamos? Vamos a comenzar por el autor. ¿Quién fue Santiago? ¿De qué Santiago hablamos? Muy bien, el comentario bíblico Barclay nos dice que hubo varios hombres prominentes en el Nuevo Testamento llamados Santiago. Sin embargo, hay una fuerte evidencia para la opinión de muchos eruditos. Fíjense, hay una fuerte evidencia para muchos eruditos de que el autor fue el jefe de la iglesia de Jerusalén. Pablo se refiere a él como Jacobo o Santiago, el hermano del Señor, y lo cuenta entre los apóstoles. En Gálatas capítulo 2 versículo 9 lo caracteriza como una de las columnas de la iglesia. Muy bien. Este Santiago, Jacobo, ¿no es cierto?, el hermano del Señor, ¿era el apóstol? No, había otro Santiago que era el apóstol, y aparentemente debería haber sido más importante. Técnicamente sí lo es, pero vamos a ver qué nos dice aquí. El señor MacArthur nos dice que algunos han sugerido a Jacobo, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, o sea, el apóstol Santiago, pero él fue martirizado demasiado pronto para haberlo escrito. Eso únicamente deja a Jacobo, Santiago, el medio hermano más grande de Cristo y el hermano de Judá, quien también escribió la epístola que lleva su nombre. Muy bien, entonces tenemos el martirio de Santiago, el apóstol. Entonces Santiago, el apóstol, no puede haberlo escrito. Santiago el apóstol no lo puede haber escrito. Bien, entonces lo escribió el hermano de Jesús, Santiago. Muy bien. Entonces, más o menos en qué fecha se escribió, más o menos en qué época fue. El señor MacArthur nos dice que Santiago, conocido como el Justo por su devoción a la justicia, fue martirizado en el año 62 de acuerdo al historiador judío del primer siglo Flavio Josefo, un judío que no era cristiano. Por tanto, podemos considerar que es una fuente neutral de información. Él no está ni a favor ni en contra. Él documenta
lo que simplemente está allí. Dice el señor MacArthur que comparando el vocabulario de Santiago en la carta que se escribió, la cual está registrada en Hechos capítulo 15 versículo 1 al 41, con la que se encuentra en la epístola de Santiago, corrobora el hecho de que fue el autor de esta epístola. Muy bien, aparentemente Lucas, cuando está escribiendo el libro de los Hechos y pasan lo del concilio y lo de la carta que envía Santiago en manos de Pablo y Bernabé a las iglesias, ¿no es cierto? En vista de este hecho, aparentemente Lucas tiene acceso a esa carta y la deja plasmada en el libro de los Hechos. Entonces dice el señor MacArthur, si comparamos esa carta que es enviada por manos de Pablo y Bernabé a los gentiles y la comparamos con el lenguaje de Santiago, son lo mismo. No sé si es la misma palabra, pero son la misma forma de expresión. Eso lo dice alguien que ha estudiado griego y que sabe de todas estas cosas que, como yo les digo, nosotros como cristianos de a pie no tenemos un acceso directo y no tenemos una capacidad comprensiva de hacerlo. Podemos ir al instituto, podemos anotarnos en los cursos, muy bien, pero si no lo hacemos no es excusa para no entender. Tenemos a los grandes eruditos que Dios ha dejado, porque son grandes y Dios los ha puesto allí, y podemos aprender mucho de ellos también. Muy bien, una cosa que le llama la atención al señor MacArthur es que no hay mención del concilio de Jerusalén descrito en Hechos capítulo 15 versículos del 1 al 41. Esto sucedió más o menos en el 49 después de Cristo. El señor MacArthur dice que él esperaría que eso esté escrito allí. Y por tanto la conclusión al que sacan es que Santiago puede ser fechado del 40 al 49 después de Cristo. Muy bien, ahora tenemos el comentario de la Biblia latinoamericana. Esto no es un comentario tradicional, sino más bien del punto de vista crítico, ¿no? Dice, uno de los puntos de esta carta que más llama la atención es la insistencia de Santiago en la inutilidad de la fe que no se traduce en obras. Bien, esto es cierto, porque Santiago mismo dice que la fe sin obras es muerta. Dice aquí el comentario, esta insistencia contrasta con la afirmación de Pablo, quien especialmente en Gálatas capítulo 5 y Romanos capítulo 4 afirma que somos salvados por la fe y no por las obras. Esto también es interesante. Es interesante porque esto da y ha dado mucho lugar a esta controversia con que la fe más obras, fe sin obras, sola gracia, gracia más, fe más, fe menos, esta serie de cosas, ¿no? Dice también el comentario, tomando el fechado de las cartas escritas por Pablo, no sé cuándo las escribió Pablo, pero esta persona que está escribiendo aquí saca esta conclusión, dice, podemos situar que la carta de Santiago debe haber sido escrita en el año 56 o 57. ¿Por qué? Porque se sabe que Santiago murió apedreado en el 62. Muy bien, segundo punto, ¿a quién fue dirigida? Sabemos que fue dirigida a los judíos, pero tenemos que confirmar si sí o si no. La Biblia de MacArthur dice que los destinatarios de este libro eran creyentes judíos que habían sido dispersos, posiblemente como resultado del martirio de Esteban, narrado allí en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 1 al 60, ¿no? Pero lo más probable es que se debió a la persecución bajo Herodes Agripa. Por ejemplo, la palabra griega traducida como congregación, que vemos en Santiago capítulo 2, versículo 2, es la palabra que se traduce para sinagoga. Además, Santiago contiene más de 40 referencias al Antiguo Testamento y más de 20 al Sermón del Monte. Es decir que Santiago se dirige a judíos que conocen el Antiguo Testamento, pero a judíos que han sido cristianizados y que conocen de alguna forma el Evangelio de Jesucristo. El comentario bíblico Bacon más o menos nos confirma lo mismo. Dice que Santiago dirige su epístola a las 12 tribus que están en dispersión. Estos serían cristianos que habían sido antes judíos y que habían sido dispersos por la primera persecución de la iglesia. Probablemente, la conclusión aquí es que probablemente la salutación incluiría también a los judíos cristianos ganados para Cristo por Pablo y otros misioneros en las ciudades gentiles donde se había establecido la iglesia. En la mayor parte de estas iglesias había cuando menos un núcleo de creyentes judíos que habían aceptado a Cristo como resultado de la predicación en sus sinagogas. ¿Por qué esto es relevante? Muy bien, porque luego vamos a ver por qué es que esta carta está incluida en el canon. Tenemos que ver otras características también. Vamos a hacer un acercamiento en cuanto a la historia. Nosotros, como ya dijimos, asumimos que es una epístola, pero ¿puede ser realmente tomada como una epístola? ¿Esa era la única forma de ver que tenían los judíos en aquel momento? ¿Podríamos encasillar este escrito en el género epistolar? La carta, bueno, aquí estoy tomando comentarios bíblicos de Santiago y de Juan, ¿no?
Siempre se me olvida el nombre, perdón. De Kistemaker o Kistmaker. Mil disculpas porque en mi inglés no es muy bueno. Kistemaker. Aquí vemos que dice que esta carta no es un documento personal, sino más bien una epístola general. Bien. Otras cartas de esa época recientemente descubiertas tienen la misma forma literaria. Sin ir más lejos, Pedro, la epístola universal de Pedro, la epístola universal de Juan, la epístola universal de Judá, no tienen público específico, sino que simplemente se hacen circular por las iglesias. Entonces eso da pie de que esté en el canon, pero bueno, ya me estoy adelantando, ¿no? Dice, la epístola de Santiago parece ser una colección de dichos y pensamientos agrupados sin mayor conclusión, aunque parezcan estar vagamente conectados. En este punto es que muchos de nosotros, cristianos, o cristianos 2.0, quien está aquí le está hablando, toman los dichos de Santiago de forma aislada. Tenemos una sección aquí, otra sección allá, y no parece que haya mucha cohesión. No es como Pablo que toma un punto, lo desarrolla doctrinalmente y luego lo lleva a la parte práctica. Santiago, al no tocar tanta doctrina, toca más bien la parte práctica, la parte ética, entonces tiene ese margen de conectar varios puntos a la vez, como dice aquí, de forma vaga, ¿no? Porque no está muy claramente establecido. Santiago nos presenta una serie de exhortaciones y numerosas amonestaciones que reflejan un énfasis más ético que doctrinal. Si el Santiago que escribió esta epístola era una de las columnas de la iglesia y está dirigida a los judíos de la dispersión, ¿no es cierto? Tiene autoridad para hacerlo. Lo que llama la atención, como ya vimos antes, es que él no toca la parte doctrinal. ¿Por qué? Bueno, porque él asume que la parte doctrinal ya la conocen. Él se va a la parte práctica. Ya también lo vamos a ver durante la epístola, todo eso. Desde un punto de vista literario, los expertos por lo general reconocen que Santiago no cita directamente los evangelios sinópticos, sino que hace referencia en general, dando la impresión de estar familiarizado con el evangelio oral de Jesús, pero no con los libros del Nuevo Testamento. Es decir, Santiago hace referencias como ya vimos y dijo también el señor MacArthur, hace referencia al Sermón del Monte, hace alusiones, pero no lo cita de forma textual. Pablo por ahí sí cita algunas cosas más textualmente, pero Santiago no. Lo cual no le quita validez. ¿Por qué? Porque vemos la conexión entre lo que dijo Jesucristo y lo que escribieron los apóstoles y lo que dice Santiago. No es una conexión textual, pero está ahí. Es notable el paralelo entre el Sermón del Monte y algunos versículos, cláusulas, frases y palabras de la carta de Santiago. Muy bien, esto también lo han notado, digamos. Esta podría ser un motivo o una excusa para decir que es una epístola. Ahora, muy bien. El género epistolar no era el único género que estaba en la época allí. Nosotros lo vemos desde el punto de vista actual y podemos decir que hemos globalizado todo. Entendemos las nociones básicas, ¿no es cierto? Pero en aquel tiempo había más de un género. Entonces vamos a ver. ¿La carta de Santiago era una diatriba helenística? Bien, ¿qué es diatriba? Vamos a ver. Algunos eruditos han señalado que esta epístola se parece a una diatriba. La diatriba es un tipo de discurso caracterizado por la ironía, la sátira y el uso de motes, lo cual era muy común en los círculos helenísticos. Sin ir más lejos, si alguno ha leído, por ejemplo, La República de Platón, allí vemos todo ese tipo de figuras. Forma de diálogo, forma de, no tanto de sátira, pero sí de reflexión, ¿no? Muy bien, en esta diatriba están incluidos el uso de preguntas retóricas, ejemplos tomados de la naturaleza y de la historia, juegos de palabras, el uso de literación y asonancias, analogías, refranes y citas. Se toma mucho el juego de palabras aquí. Insisto, tal vez nosotros no lo veamos tan claramente, pero hay muchas soluciones. Tú dices que tienes fe, que yo tengo obra, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vemos ahí un pequeño juego de palabras, ¿no? Muy bien, lo cierto es que Santiago no es un helenista, sino un judío. Puede ser un judío que tenga alguna influencia helenista, pero no es propiamente griego, es un judío y esa base no la tenemos que perder de vista. Aunque la epístola está escrita en un griego, su estilo literario muestra un colorido peculiarmente hebraico. Eso es lo que nos dice Kistemaker aquí en su comentario.
Otra posibilidad, ¿no?, que he visto aquí en este comentario muy interesante, es que esto podría ser una forma de sermón judío. Esto realmente nunca se me pasó por la cabeza hasta que no me lo sugirieron. Insisto, ¿por qué esto es así? Porque nosotros no estamos en la época de Santiago. Nosotros tenemos más bien todo globalizado. Y hay muchos detalles de que no nos damos cuenta. Bueno, estas personas que han estudiado, gracias a Dios que Dios le puso eso para que hagan, nos dicen, mira, en el mundo antiguo esto también podría haber sido un sermón. Y uno se pregunta, ¿cómo y por qué? Muy bien. Los sermones judíos de los primeros siglos de la era revelan similitudes notables con la carta que Santiago escribió a su grey dispersa. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque si vamos al Talmud vamos a ver muchos sermones allí, y muy antiguos. Aparentemente tienen una gran similitud. Es por eso, por ejemplo, que judíos mesiánicos como Michael Root, por ejemplo, se me viene a la cabeza. Hace mucho énfasis en Santiago y dice, esta carta tranquilamente puede ser para los judíos porque no le molesta a nadie. ¿Y por qué esa carta no molesta a los judíos? Muy simple, porque no habla de Cristo Jesús. Básicamente no habla de Cristo Jesús. De la justificación no habla mucho. No toca la parte doctrinal, sino más bien la parte práctica. Muy bien, dice, estos sermones utilizan el diálogo, el método de dirigirse a los oyentes de la sinagoga llamándolos hermanos y los numerosos temas que se mencionan en la carta de Santiago. Esta forma de llamarnos hermanos es algo propiamente también de la Reforma, más que nada. Es algo de lo que estamos orgullosos, de reconocernos hermanos. Y es por eso que cuando el pastor habla con autoridad, según la autoridad que Dios le dio, pero también se reconoce como hermanos de todos nosotros, Muy bien, dice, no puede pasarse por alto la posibilidad de que Santiago haya predicado ante el auditorio de una sinagoga, como vimos en Santiago capítulo 2, versículo 2. Y este material sermónico eventualmente se transformó en una epístola que extrae lo fundamental de ese sermón. Esto también es interesante porque muchas veces aquí también lo hacen. Por ejemplo, John MacArthur escribe sus sermones, luego los da de una forma natural que es casi... A mí me sorprende mucho cómo lo hace, ¿no? Pero también lo hicieron Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, y allí tomamos sus escritos. Escritos que tal vez hayan hecho ellos, o bosquejos, y alguien más, al escucharlos, los terminó por elaborar. Esos escritos son los que nos llegan hasta ahora. Entonces no sería nada raro que Santiago esté dando un sermón y que alguien esté tomando nota de eso, o varios hayan tomado nota de eso y lo hayan configurado en esta carta, ¿no? No sé si eso sería propiamente dicho por el Espíritu Santo, pero bueno, es una posibilidad también. Bien, también tenemos que ver las características culturales. Dice, Santiago y sus lectores están totalmente familiarizados con los nombres que aparecen en la historia del Antiguo Testamento: Abraham, Isaac, Rahab, Jacob y Elías. Esto nos cierra mucho más la posibilidad de que esta carta no era para los gentiles, era para los judíos. El asunto sigue siendo el mismo. ¿Por qué lo tenemos nosotros que somos gentiles? Bien, volvamos a la cultura de Santiago. Dice, esto es una indicación preliminar de que Santiago dirige su carta a los lectores cristianos de origen judío. A lo largo de esa epístola, Santiago hace referencia a 3 partes del canon del Antiguo Testamento: la ley, los profetas y la literatura sapiensal. Entonces, ¿cómo hacemos para meterlo en el canon? ¿Por qué está allí? El comentario bíblico Bacon nos aclara un poquito. Dice, la epístola de Santiago es conocida como una de las epístolas generales del Nuevo Testamento. Esta designación se aplica a estos libros debido a que fueron escritos como cartas circulares para ser leídas por una cantidad de iglesias. Muy bien, aunque Santiago tuviera en vista el público judío, aparentemente en general, circuló por muchas iglesias, entonces esta epístola era reconocida. Esto contrasta con la mayoría de las cartas las cartas de Pablo que estaban dirigidas a iglesias o a individuos determinados. El comentario de Douglas Tainey también me pareció interesante. Dice, en el Oriente la iglesia la aceptó desde una época bastante temprana, pero en el Occidente no se aceptó como parte del canon sino hasta finales del siglo IV. Vemos que no fue algo fácil de incorporar, y por algo era. ¿Dirigida a gentiles y judíos? Muy bien. La epístola fue invocada por primera vez explícitamente y citada por Orígenes de Alejandría, y posiblemente un poco más antes por Ireneo de León.
así como por Clemente de Alejandría en una obra perdida según Eusebio, a pesar de que no fue mencionada por Tertuliano, quien escribió a finales del siglo II. También está ausente en el fragmento Muratori, la lista más antigua conocida de los libros del Nuevo Testamento. ¿Qué dijimos con todo esto? Había gente que ya lo reconocía y gente que no lo quiso reconocer. El tiempo avanzó. ¿Y qué pasó? Muy bien, dice, su reconocimiento tardío en la iglesia, sobre todo en Occidente, puede explicarse por el hecho de que fue escrita para o por los judíos cristianos, y por tanto no fue ampliamente difundida entre las iglesias gentiles. Hay algunos indicios de que algunos grupos desconfiaban del libro debido a su doctrina. ¿Qué conclusión saco yo en general? Para mí, en conclusión, que si confiamos en los padres de la iglesia, al menos en el canon que tenemos, y vemos ahora la utilidad que va a tener Santiago para todos nosotros, podemos decir que esta epístola va dirigida para todos los cristianos. Para todos los cristianos. Eso es lo que yo tengo entendido, ¿no? Y muy bien, esta fue la breve introducción que hicimos a la carta de Santiago. Como ya dijimos, si no tomamos en cuenta todas estas posibilidades, nos podemos cerrar a muchos objetivos. Nos podemos cerrar a muchas posibilidades de la carta. Y bueno, muchísimas gracias mis hermanos queridos por estar aquí presente, por haberme hecho el aguante, y bueno, dale like si te gusta, dale la campanita para que sigamos desarrollando aquí la epístola de Santiago. Una vez pasada la introducción, vamos a meternos, de lleno al contenido, versículo a versículo, palabra por palabra, y vamos a la parte que nos compete, a la parte práctica para el cristiano de a pie. Muchísimas gracias y bueno, Dios los bendiga.